Me gustaría hacer un pequeño paréntesis para dar el contexto de la consulta popular, porque es nueva en México. Se introduce con la reforma político-electoral en 2012, posteriormente en 2014 se expide la Ley Federal de Consulta Popular y el año pasado, con la intención de López Obrador de meter ahora la revocación de mandato, se reforma también el artículo que contempla la consulta popular, que es el artículo 35 constitucional, y se reforma la fecha en la cual se debe de hacer. Originalmente en 2014 se planteaba, y la ley lo sigue planteando, que debe de ser el día de la elección federal. Sin embargo, en 2019 se reforma la Constitución y ahora está muy claro que debe de ser el primer domingo de agosto. Bueno, ahora conforme a la pregunta que me haces, ¿cuál es mi opinión? Pues bueno, la verdad fue una sesión por demás sorpresiva. No conozco abogado, incluso afín a AMLO, que hubiera esperado el resultado, y además de la manera en la que se dio, el hecho de que el ministro Saldívar, que es el ministro presidente, haya iniciado él la intervención y después vienen los demás ministros con argumentos muy alejados de lo jurídico y muy apegados a lo político. Ahora, ¿qué sigue? Pues bueno, lo que sigue es ya se regresó al Senado, el Congreso de la Unión, bueno, el Senado la remitió, la turnó a la Comisión de Gobernación. La Comisión de Gobernación tendrá que hacer un dictamen, pero el Congreso ya no puede modificar la pregunta. La Corte modificó la pregunta de López Obrador. ¿Por qué lo hizo? Pues porque era a todas luces inconstitucional, pero esa pregunta que mandó la Corte ya no la puede modificar el Congreso, y a López Obrador no le gustó mucho la pregunta, pues porque justo quitaron la parte de los delitos, de los presidentes, los nombres, etcétera, ¿no? Lo que sigue es eso, que la Comisión de Gobernación en el Senado dictamine, se presenta al Pleno, y el Pleno de la Cámara con mayoría simple tiene que aprobarla, la va a aprobar porque pues tienen mayoría simple la 4T, y después el Congreso de la Unión tendrá que emitir la convocatoria para que la consulta popular, la primera consulta popular en la historia de México, pues tenga lugar el primer domingo de agosto de 2021, que de hecho es 1 de agosto. Creo que no se puede generalizar, sin embargo, sí creo que es un parteaguas para mal en la vida constitucional y judicial de México. Ya se habían presentado con anterioridad diversas situaciones que yo me gusta conceptualizarlas como claroscuros, que nos enviaban señales de que el Poder Judicial, en específico la Suprema Corte y algunos tribunales de circuito, sí tenían alguna línea en favor de López Obrador en ciertas decisiones, como el aeropuerto de Santa Lucía. Del ministro Saldívar ya se había comentado mucho su cercanía con López Obrador, y con esta decisión, de hecho, el primer pensamiento que se me vino a la mente cuando empezó su intervención fue, ahora ya les queda clara la parcialidad del ministro Saldívar. Digo, esta es una opinión personal, y yo sí creo que, y coinciden con muchos juristas que los pueden buscar en sus columnas de opinión en los medios nacionales, y juristas de renombre, en que sí pone en tela de juicio la independencia judicial, en específico la independencia de la Suprema Corte. De verdad no hay abogado serio, repito, incluso los afines a López Obrador, que defendieran la manera en la que la consulta se estaba planteando, porque pues no necesitas consultar si vas a hacer justicia o no, ¿no? Entonces sí creo que es un parteaguas que pone en tela de juicio la independencia judicial, específicamente de la Suprema Corte. Los contrapesos es un elemento esencial de toda democracia y por supuesto de la democracia en México. El sistema de contrapesos implica que las decisiones de alguno de los tres poderes tradicionales del Estado, que son el poder ejecutivo, legislativo y judicial del Estado, entendiéndolo como el Estado mexicano, las decisiones de uno se pueden ver limitadas por las decisiones de otro. Eso es ejercer contrapesos. Por un ejemplo de cómo el legislativo había ejercido un contrapeso en contra de las decisiones de López Obrador fue la controversia constitucional que la entonces presidenta de la Cámara, Laura Rojas, interpuso en contra del acuerdo por el cual López Obrador dispone de las Fuerzas Armadas. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se había mantenido como un contrapeso dentro de lo que cabe independiente a la línea del Ejecutivo Federal. Tenemos el caso de la Ley Bonilla. Ese es otro asunto en el que no se le veía por dónde los ministros hubieran podido validarla, y por unanimidad declararon su invalidez. Entonces sí es muy importante el tema de los contrapesos, y definitivamente con la decisión del pasado 1 de octubre creo que pierden los contrapesos en México. Lo que sigue es el trámite en el Congreso. Una vez que se emita la convocatoria, el INE va a ser el encargado de
organizar la consulta. El INE también está encargado de promover la consulta de manera informada para que la sociedad pueda participar en ella de manera informada. Es un derecho que está consagrado en el artículo 35 constitucional, pero creo que tenemos que tener algo muy en claro y estar muy pendientes de ello. Ayer el coordinador de Morena en el Senado dijo que quieren reformar la Constitución para que ahora la consulta sea el día de la elección federal. Y hoy el presidente López Obrador apoyó esa idea. Creo que eso es lo que sigue políticamente hablando y a lo cual tenemos que estar muy pendientes porque pues, la Constitución es muy clara y tiene que ser el primer domingo de agosto. Y si la llegan a cambiar para que sea el 6 de junio, el día de la elección federal, pues queda muy claro lo que muchos habíamos dicho, que era una consulta electorera para que de cierta manera López Obrador fuera parte de la elección de 2021 y de esa manera poder asegurar la mayoría parlamentaria de la 4T para la última legislatura de su gobierno. Pues bueno, más que nada exhortar a la ciudadanía a que ahora seamos nosotros los que tenemos que velar por la Constitución, como les digo, muy específicamente en próximos días sobre una eventual reforma al artículo 35 de la Constitución. Exijamos desde nuestra trinchera, han habido muchas situaciones, muchos ejemplos en los cuales gracias a las exigencias de la sociedad y de organizaciones de la sociedad civil se han parado decisiones e iniciativas en el Congreso de la Unión que han sido un sinsentido, y creo que sí podemos, si empezamos a exigir nosotros, podemos parar esa intención de que López Obrador sea parte de la elección de 2021. Muchas gracias.